por qué el feminismo, lo que le dicen sufragismo, del siglo XIX con Salomé hasta Abigail y Trujillo, ¿por qué cambió? Sí, sí. Óyeme, y tú te das gusto leyendo cómo filósofos que están produciendo filosofía dicen que no hay una ontología dominicana. La idea principal es plantear cómo el género, el feminismo, es hijo de la modernidad. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Hoy nos visita la profesora Lusitania Martínez, filósofa y feminista, que tiene ya un largo trecho en la enseñanza universitaria, pero también en la escritura de libros, ensayos, en diversos aspectos de la filosofía, pero sobre todo en el aporte de las mujeres, el tema de género, los debates sobre género. Esta conversación a propósito de su más reciente libro, Historia de las Ideas Filosóficas y de Género en la República Dominicana, texto para estudiantes de filosofía. Bienvenida, Lusitania. Gracias. Bien, Gracias. Este libro, digamos primero, ¿qué te motivó a escribirlo? ¿Qué me motivó? Qué interesante pregunta, en el sentido de que no sabía que me ibas a ametrallar con ella. Me motivó realmente escribirlo el que existe 5 tomos de filosofía y de género, que de eso se trata, el libro, 3 tomos míos de filosofía, donde hay recopilado casi 80, y cuidado sin más, pensadores dominicanos desde el siglo XVIII hasta hoy, y que fue recopilado por mí misma. Fue la antología que hice en el 2011. Sí, son unos tomos gruesos, sí, sí. Son 3 tomos, y luego entonces están 2 tomos que ustedes le dieron publicidad aquí con la autora, acerca de documentos del siglo XIX hasta Trujillo de género. Esos son los que... Los de Ginetta. Ajá. Y otras 2 investigadoras. Y Lonca Nacidí. No. Esos no son, ¿no? Ginetta y 2 investigadoras más dominicanas que viven en Estados Unidos. Ah, sí, ya recuerdo. No, es que Ginetta estaba confundiéndolo con Candelario. con lo de que hizo Sí. Lonca. Luego yo dije, pero bueno, aquí hay que hacer una especie de análisis documental de esos 5 tomos, analizarlos, para que ciertamente quede de una manera bastante clara, sobre todo para estudiantes, lo que es el pensamiento social, filosófico, no importa, ahorita podemos discutir el término, si llamarle filosofía o pensamiento social filosófico, y de género en el país. Entonces yo dije, yo voy a hacer esa especie de análisis documental. Di un paso más respecto a mi antología y analicé las líneas principales filosóficas de los pensadores nuestros del siglo XVIII hasta el siglo XXI. Digamos que son más de 80 pensadores, y un trabajo aparentemente sencillo, pero fue No es nada sencillo. muy, pero además agrego yo mi comprensión, la comprensión. Tu interpretación. Exactamente, un modo de ser hermenéutico, dicen que es el ser humano, pues yo agregué mi comprensión, mi hermenéutica, y los analicé en las líneas teóricas fundamentales. Ya leeré el libro porque me interesa mucho. Pero agregué género también. Bien, eso iba. Para explicarme por qué el feminismo, lo que le dicen sufragismo, del siglo XIX con Salomé,
hasta Abigail y Trujillo. ¿Por qué cambió? Porque para mí cambió, y ya con Trujillo no fue feminismo. Y yo lo Mira, eso explico es un muy aporte bien ahí. interesante para, Claro para el que sí, debate. claro que sí. Sospecho, yo ya lo leeré porque el tema me gusta mucho, que quien lea entonces este tomo se le puede despertar el hambre, el apetito, y si quiere más, pues están esos otros libros ya, que fueron bastante voluminosos, con todos los detalles. Como es para estudiantes, yo Claro. sospecho que tú quieres abrirle el apetito a los No, estudiantes. sobre todo que está incluida ahí una entrevista de más de 20 filósofos vivos. Algunos, yo le hice la entrevista, pero han fallecido y no salió, que hablan de si existe o no un pensamiento filosófico dominicano. Interesantísimo. Óyeme, y tú te das gusto leyendo cómo filósofos que están produciendo filosofía dicen que no hay una ontología dominicana, ni siquiera, como dice un profesor cuyo nombre no voy a decir, ni siquiera, no solo no hay filosofía, sino ni siquiera pensamiento filosófico dominicano. ¿Y tú qué piensas? Yo creo que sí, Que que sí hay. hay un pensamiento filosófico dominicano acorde con nuestra historicidad. Indudablemente hay que levantarlo a la luz de un pensamiento emancipador, o sea, buscando el rastro de quienes están hablando de nuestra identidad nacional sin prejuicio, no al estilo de Peña Valle, sin los prejuicios racistas, sin los prejuicios machistas. Yo creo que se puede levantar incluso un pensamiento precolombino, filosófico, Precolombino. taíno, siguiendo un hilo conductor hasta hoy con todos esos autores que han pensado en situación, es decir, acorde con nuestra historicidad sobre lo que debe ser un pueblo Qué conducido. interesante que tú plantees este tema, Lusitania, porque una de las cosas que se han debatido mucho en las ciencias sociales, en la propia historia y ni qué decir en la filosofía, es cuándo, y si se ha dado, porque algunos hasta todavía hoy lo ponen en duda, en las Américas, esa ruptura con las antiguas metrópolis en cuanto al pensamiento. Mucha gente se planteó cuándo se dio, si fue con toda la ola de separación, de independencia, o si eso persistió esa mirada hacia Europa durante muchos años, o cuándo hubo esa ruptura. O sea, eso se ha tratado mucho. Claro, no es el problema que se ha suscitado alrededor de si existe un pensar latinoamericano. Y tenemos entonces las dos clásicas posturas, la de Sea, Leopoldo Sea y la de Bondi. Sea que ha dicho claro que sí, que se ha levantado un pensamiento, lo que pasa es que hay que construirlo emancipado frente a la metrópoli, sin más, que es filosófico sin más. No importa que esté utilizando las categorías europeas, eurocéntricas, porque siempre habrá una cierta originalidad de ese pensamiento. En cambio, otros han dicho que no, que siendo nuestro continente, América Latina, el Caribe, República Dominicana, países subdesarrollados, lo que han hecho es modelar, imitar el pensar eurocéntrico. Yo creo que como ha dicho Sartre y otros filósofos fallecidos y otros que están vivos, nosotros no somos descerebrados, hemos pensado en situación. Ahí está Bonó, ahí ha habido, y hay filósofos nuestros vivos, incluso con cierta postura que a mí me ha sorprendido, porque no son, digamos que filósofos vivos comprometidos políticamente, que han planteado que sí, que existe un pensar dominicano
filosófico, porque al nosotros reflexionar nos afecta el ser, el pensar filosófico. Muy bien. Vamos a una primera pausa con tu permiso, Lusitania, y volvemos para que entremos un poco más en el libro y que animemos a la gente a que lo busque y lo lea y aprenda. Continuamos con Lusitania Martínez, filósofa, feminista y una destacada académica de muchos años que continúa aportando. Tú diriges ahora, me dijiste, una cátedra. Yo dirijo la Cátedra de Filosofía y Género de la UAS, que tiene como 10 años. Como 10 años. Creada por el Consejo Universitario. ¿Qué se aprende en esa cátedra y quiénes acuden a ella? Bueno, en esa cátedra, de ser desarrollada con un presupuesto enorme, con una oficina... Ese es el ideal. Es el ideal. Se aprendería realmente la presencia de la misoginia, del androcentrismo, del machismo, de los discursos filosóficos y científicos que hay. Y hemos organizado, a propósito de ese aprendizaje, cursos, conferencias, en donde analizamos filósofos modernos, filósofos posmodernos, los orígenes del feminismo durante la Ilustración, la posmodernidad y su realmente crítica a la modernidad, etcétera. Yo creo que ha sido muy efectiva la labor de esa cátedra. Lo único que no hemos tenido mucho apoyo económico, no tenemos personal, yo soy la única que la forma, pero de todas maneras hemos logrado convocar a bastantes estudiantes, profesores, profesionales de otras universidades, también extranjeros, alrededor de esos temas que tienen que ver con el género. Sobre todo, la idea principal es plantear cómo el género, el feminismo, es hijo de la modernidad. Surge en el siglo XVIII, en el suelo de la racionalidad. Por tanto, hay que agradecer a Descartes, a Locke, a Spinoza, etcétera, y no puede crecer con la posmodernidad. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos feminismos que ahora han surgido desde la posmodernidad y que atentan un poco contra la lucha tradicional que se viene dando. ¿Porque generan divisiones? Generan divisiones, claro. Sí, por ejemplo, hay un movimiento feminista que quiere diferenciarse, por ejemplo, lo que se dicen la afrodescendientes. Quieren diferenciarse, ellos dicen que las feministas, digamos, caucásicas, nacen con ciertos privilegios, tienen ciertos privilegios que las descendientes de minoría no tienen. Ellas quieren dejar claro que no es lo mismo luchar desde una condición y otra. Exactamente, muy interesante lo que plantea el feminismo decolonial, que es un feminismo muy interesante, un feminismo que quiere revitalizar la memoria caribeña. También es un asunto de identidad. Eso está muy bien, pero estas mujeres luchadoras, hay dominicanas muy buenas, muy talentosas en ese feminismo, sin embargo plantean que el feminismo que se origina en el siglo XVIII y que se promueve mucho en Europa es un feminismo eurocéntrico, es un feminismo blanco, es un feminismo heterosexual,
y es un feminismo con un saber equivocado, cuyas herramientas, piensan ella, pueden disolverse, esas herramientas categoriales, teóricas, occidentales, pueden disolverse de la noche a la mañana. Nosotras pensamos que no, que ese feminismo, que es el feminismo de la igualdad, es un feminismo no equivocado, que ha planteado distinto a ellas que el patriarcado viene desde antes de la colonización. Ellas plantean que fue justo con la colonización que empiezan a haber problemas de desigualdad, porque antes, según ellas, no había desigualdad. Para el feminismo de la igualdad sí había. Si te interpreto sí bien, quienes piensan como tú reivindican toda la historia de la lucha feminista. Toda la historia, y reivindican un patriarcado viejo, muy viejo, que todavía está muy fuerte y que todavía hay que promover la lucha contra él, porque es importante Bien, deslegitimarlo. una cosa, antes de que pasemos a hablar un poco más del libro, Lusitania. A mí, como advenedizo quizá en el tema, me interesa y siempre he leído cosas de filosofía y apoyo la lucha de las mujeres. Pero veo que el asunto de la concepción político-ideológica también tiende a dividir. Sí, quizá la gente muy conservadora de derecha no le gusta el feminismo, pero hay también gente conservadora que apoya la lucha de las mujeres, no tanto como la de izquierda, pero que la apoyan, ¿verdad? Pero en la izquierda misma hay una izquierda tan radical que dice que eso no importa el feminismo, que lo que hay que tomar el poder y hacer una revolución. Incluso dice que eso es un asunto burgués, eso de feminismo. Y otros que dentro de la izquierda también optan por eso de apoyar algún tipo de feminismo que rompa con la tradición quizá proveniente de Europa. Bueno, no sé yo, eso es muy complicado. Mira qué tan complicado es. El problema de la izquierda tradicional, que separaba el problema de clase del problema de género, no le daba importancia al problema de género, diciendo que el de clase era importante. que era el Eso principal. desde la época de Lenin sí. hasta hoy. Eso se resolvió un poco gracias a la lucha de las mujeres feministas, cuando el feminismo empezó a penetrar en los partidos. Sin embargo, todavía persiste. Hay gente de algunos partidos de izquierda que recelan de las feministas. Pero, ojo, en Europa tú encuentras izquierdistas que están apoyando posturas, diríamos que equivocadas respecto al feminismo, porque son súper radicales, como por ejemplo el considerar que la identidad se determina de acuerdo a lo que tú sientas. Por ejemplo, yo siento hoy que soy hombre y debo presentar ese sentimiento, esa emoción ante el registro civil de un país, de un pueblo, y deben aceptarme que yo, Lusitania, debo llamarme Pedro porque soy hombre. Aunque eso va más allá de la feminista. Es el problema del LGTB. Exacto, es un poco y las más múltiples identidades. El asunto de los derechos de Pero género. la izquierda española está apoyando eso. ¿Podemos? Podemos. Sí. Bueno, Podemos una izquierda moderada, se puede decir. No, bueno, no sé si es izquierda moderada, pero es izquierda. Bueno, y ellos lo apoyan. Vamos, sí, es un poco complicado el tema. Vamos a otra pausa y volvemos, Lusitania.
Lusitania Martínez, autora de este libro, Historia de las ideas filosóficas y de género en la República Dominicana, un texto para estudiantes de filosofía, que ella haya dicho que esto de alguna manera resumen y presenta mejor una ardua labor de muchos años sobre el tema. Digamos, ¿cómo tú has trabajado el tema de género? ¿Qué tú has hecho? Mira, lo de género fue apasionante, porque, digamos, y por eso me gustó tu pregunta de qué me inspiró a hacer el libro, porque en género yo empecé analizando los documentos de Ginetta y las demás compañeras y de repente no sabía qué hacer. Pero leyendo, vi una variable persistente en los documentos, en los discursos, desde el siglo XIX hasta la época de Trujillo. Esa variable persistente se refería a que la mujer, su objetivo principal era ser madre, tanto en la feminista como en los antifeministas, porque eran documentos de todo tipo. Entonces, ¿qué hice? Casi literalmente publiqué los documentos alrededor de dos ideas. Al mismo tiempo que iba organizando el sufragismo dominicano desde Salomé Ureña, un poquito antes, porque hablo también del Código Napoleónico, desde Salomé Ureña hasta la muerte de Abigail Mejía, al mismo tiempo que reconstituyo ese movimiento sufragista, subrayo la idea biologicista acerca de la mujer, es decir, la idea de que el objetivo último de la mujer es el cuidado del hogar. Reproducir la familia. Reproducir la familia. Eso era una variable en todos. Y me llamó la atención que hasta en las propias feministas. Entonces yo me pregunté la causa. ¿Y de dónde viene esto? ¿Y qué hallaste? Bueno, el género, dice una filósofa española, puede conceptualizarse filosóficamente. Dije, bueno, esto lo explican las corrientes filosóficas que han influido en el país. Agarré el escolasticismo, el liberalismo, el romanticismo, el ostosianismo, es decir, el positivismo, y hasta en el marxismo tú encuentras el biologicismo, es decir, la idea de que lo más importante en la mujer es el cuidado de los niños y el parir. Pero además otras causas fueron la débil penetración de la ilustración en el país. En República Dominicana. Sí, que los filósofos dominicanos hablan mucho. Entonces acuñé una noción mía, bajo grado de racionalidad, un bajo grado de ilustración, un subdesarrollo racional permite o impulsa a creer que la mujer solamente está ahí para parir lejos del logos. Entonces me dije, por supuesto, estas mujeres prefeministas arrastraron eso hasta Trujillo, ese maternalismo, porque es una idea maternalista, incluso que tiene como influencia el sufragismo universal, tuvo esa influencia maternalista y la llevaron hasta la época de Trujillo. Por eso tú ves que el movimiento durante la época de Abigail fue fuerte, pero con Trujillo se debilitó. ¿Por qué? Porque Trujillo fue un gran ideólogo maternalista. Claro, no quería mujeres tranquilas en su casa, ¿no? Una dictadura. Que le pagaba a las mujeres que tuvieran más hijos. Por una política de crecer la población. Pero también un dictador no le gusta que ni hombres ni mujeres hagan mucho fuera de la casa. Entonces eso me llevó a decir a mí que no hay
teoría de género antes de Abigail, con Hostos, ni Luperón, ni Abigail, como decía Ginetta. Hay un prefeminismo importante, es cierto. En eso Ginetta y las investigadoras tienen razón. Pero no hay un feminismo como se da así. Tú te referías a incluso que esa visión biologicista, telomarxista, pero es que hay una cosa, yo leyendo sobre Flora Tristán, hubo cosas de ella que se la apropiaron los marxistas, claro, incluso. Que ella, aquello de Proletarios Unidos, se la han puesto a Marx, pero claro, eso fue ella. Claro. Y antes que él, trabajó mucho lo de la sindicalización, la unión, sí, pero no se le ha dado el crédito porque ella fue una mujer. No, ni Flora, ni Rosa Luxemburgo, ni Clara Zetkin. Son mujeres que se apartan un poco del biologicismo. Sí, claro, lo más ortodoxo del marxismo sí, las odian, para no decir otra cosa. Claro que bueno, sí. Qué bueno, Lusitania. ¿El libro se puede conseguir dónde? En el archivo. Archivo General de la Nación. Sí. Ustedes buscan historias de las ideas filosóficas y de género en la República Dominicana, que es un gran libro y son temas que solo la gente que ama apasionadamente estos asuntos se embarca en esa tarea, porque esto no es un asunto para buscar dinero ni nada, y el archivo incluso vende sus libros, los vende a precios módicos, porque no es una editora que busca plata con esto, ni tampoco Lusitania, ¿verdad? Tú fueras rica ya con los libros que has hecho. Yo los regalo si quieres. Bien, muchas gracias, Lusitania, qué bueno, me alegra mucho que hayas editado este libro. Y ahí está la cátedra, los que quieran aprender más, no tienen que ser estudiantes de filosofía ni filósofos. No. Todo el que quiera puede inscribirse en esa cátedra en la UAS. Gracias. A ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.